Hola, comunidad. Mi nombre es Takeshi, y lo que voy a contar no es una historia de fantasmas común. Es sobre la fuerza de un folclore que se filtra en la vida real, transformando el duelo en terror. Estoy escribiendo esto desde mi apartamento en Chiba, pero la historia ocurrió en Honjo, Saitama, la ciudad natal de mi familia. En ese entonces, a finales de 2017, yo tenía 27 años y trabajaba como programador freelance de madrugada, lo que me dejaba con un ritmo de sueño completamente invertido. Era el típico joven que pensaba que todas las tradiciones familiares eran tonterías de ancianos asustados viviendo en una burbuja de tecnología y escepticismo. Mi mayor problema en la vida era un error molesto en un código, no las leyendas antiguas. La vida de mi familia en Honjo siempre estuvo marcada por una cosa: el silencio. No un silencio de paz, sino de secreto. Era como si existiera una conversación que todos conocían, pero nadie se atrevía a empezar. Un enorme elefante invisible en la habitación. El punto máximo de ese tabú ocurría en los funerales. La tradición japonesa de recoger los huesos del difunto con palillos después de la cremación era sagrada para todos, excepto para mi familia. Nadie hablaba jamás del tema, pero cuando llegaba el momento, mi padre y mis tíos simplemente salían de la sala. La urna regresaba a casa llena de cenizas, pero los huesos, la prueba tangible de la persona que se había ido, quedaban allí. Siempre quedaban. Y quien se encargaba de la organización tenía la tarea de deshacerse de ellos. Fue mi tío abuelo Akira quien, una noche en la que estaba borracho y nostálgico, me dio el contexto que toda la familia se esforzaba por enterrar. Tenía la costumbre extraña de vestir siempre kimonos antiguos y de masticar semillas de calabazas secas, lo que dejaba sus dientes con un tono amarillento casi fosforescente. Akira me contó, en voz baja, sobre una zona de entierros al aire libre que existía en los alrededores de Honjo. Una práctica que se remontaba a siglos atrás y que aún era tolerada en la región, a pesar de las prohibiciones modernas. Esa área, dijo, era el territorio de caza del Nue. Para quien no lo conozca, el Nue es una criatura legendaria descrita como teniendo cabeza de mono, cuerpo de tejón, patas de tigre y cola de serpiente. Akira dijo que la versión de Honjo era más específicamente un devorador de carne muerta, atraído por el olor de la muerte. El verdadero trauma que cimentó el miedo en mi familia vino de Misendosis, una historia de los años 50. Un grupo de jóvenes, borrachos y llenos de fanfarronería, decidió ir a la zona de entierros con linternas y machetes, jurando que cazarían y matarían al Nue. Volvieron presumiendo, pero uno de ellos, un chico llamado Kenji, murió 3 días después sin motivo aparente. Simplemente se desplomó en un campo de arroz. El horror vino tras la cremación. Cuando la familia fue a recoger los huesos, no había nada. La urna estaba vacía, ni un solo fragmento. Fue eso lo que creó la regla silenciosa en mi familia, el pacto tácito, para que el Nue no se sintiera atraído o, peor, no robara los huesos del alma para usarlos con fines malignos. Los dejábamos en el crematorio. Era como pagar un peaje de miedo al monstruo. Nunca le di mucha importancia a esa leyenda. Para mí era solo una historia de Honjo, algo que usaban para justificar su rareza en los funerales. Pero entonces, Obasan, mi abuela, murió. Era la única persona de la familia que me llamaba solo para hablar de las nubes y me enseñaba recetas con 10 ingredientes que ella misma recolectaba en el bosque. Era mi refugio contra la rigidez de mi familia. Su muerte, en 2017, me golpeó con una fuerza que quebró todo mi escepticismo. Estaba destrozado, y en medio de aquel duelo pesado,
La idea de que mi abuela se convirtiera solo en cenizas anónimas, con sus huesos dejados atrás por miedo a una criatura mítica, me pareció la ofensa final. El luto se transformó en rebeldía. El funeral fue un miércoles. El crematorio quedaba en una zona aislada de Honjo, con arquitectura antigua, hecha de madera oscura y techos curvados que parecían a punto de derrumbarse. El olor a incienso y flores marchitas creaba una neblina densa, una atmósfera sacada de una película de terror japonesa. Observé, durante la ceremonia, cómo mis parientes se movían de forma casi robótica, evitando el contacto visual, enfocados únicamente en pasar por aquel momento sin romper el tabú. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia, muda, que decía: no te atrevas a hablar durante la recolección. Pero ya había tomado mi decisión. No iba a dejar atrás a mi abuela, la mujer que me enseñó a apreciar los colores del otoño. La peor parte de ese día fue la espera. Después de la cremación, nos llevaron a la sala de recolección, donde la urna con los restos de mi abuela estaba siendo preparada. Mi padre, mi tío y mi tía, los pilares de la tradición, se retiraron con la excusa de organizar el transporte, pero en realidad huían del pacto. Yo me quedé. El empleado del crematorio, un hombre canoso y silencioso, con manos enormes y venosas como mapas, me miró con sorpresa contenida. Abrió la cámara. Allí estaba, la bandeja con los fragmentos blancos y grises, lo que quedaba de mi abuela. El olor era de calor residual y polvo seco. El empleado me entregó los palillos largos, la herramienta ritual. Su mano tembló ligeramente cuando los colocó en mi palma. Miré esos trozos de hueso, algunos grandes, aún reconocibles como el fémur, aunque fragmentado, y sentí una oleada de indignación y amor. El Nue devora cadáveres. Si llevamos los huesos, quizás nos vea como un desafío, como alguien que le robó lo que es suyo. No iba a dejar todos los huesos allí para apaciguar a una criatura de leyenda, pero tampoco podía llevarme todos. Necesitaba un acto que fuera suficiente para romper la regla y al mismo tiempo un desafío personal al Nue. Decidí llevarme solo uno. Busqué entre los restos y mis ojos se detuvieron en un fragmento diminuto pero perfectamente formado. Una falange, el hueso de un dedo. Era el más personal, el que mi abuela usaba para señalar las nubes y sostener mi mano. Lo tomé con el mínimo de ceniza posible y lo escondí rápidamente en el bolsillo interno de mi abrigo, que tenía un cierre. El peso del hueso era nulo, pero el peso de mi transgresión era abrumador. El empleado me observó con una mirada que no era de juicio, sino de un miedo antiguo y resignado. Solo movió la cabeza casi imperceptiblemente, como si acabara de firmar un contrato con tinta invisible, y terminó de barrer los restos hacia el descarte. Salí de la sala y me reuní con mi familia, el pequeño hueso en mi abrigo ardiendo como si fuera radiactivo. Mi padre me miró intensamente, como si pudiera sentir mi desobediencia. Emprendimos el viaje de regreso. Era media tarde y el cielo estaba gris y opresivo. Yo iba en el asiento trasero del coche de mi tío, mirando por la ventana el paisaje rural de Saitama. De repente, una niebla extraña, espesa y gris verdosa comenzó a formarse al costado de la carretera, a una distancia inusual de los árboles. No parecía una neblina normal, parecía humo denso moviéndose demasiado rápido hacia nosotros. El olor que entró por la ventilación del coche era horrible, una mezcla entre pólvora y carne podrida. Mi tío, que conducía, carraspeó y encendió los limpiaparabrisas, aunque no llovía, como si quisiera ahuyentar la niebla. No dijo nada, pero noté cómo apretaba el volante. Él también sintió que aquella niebla no era normal. Nos seguía, flotando detrás del coche como una cola gris y viva. Sentí un frío que no venía de la temperatura, sino del reconocimiento del horror. La leyenda era real y yo acababa de robarle algo.
El pequeño hueso en mi bolsillo parecía palpitar, atrayendo algo desde la oscuridad. El silencio en el coche era aterrador. La familia, huyendo del tabú, ignoraba la manifestación que nos seguía. Llegamos a casa, una construcción antigua con tejas negras y un jardín descuidado, ya de noche. Apenas tuvimos tiempo de colocar la urna vacía en la mesa central cuando se oyó el primer ruido. No era un ladrido ni un rugido, era una espiral de sonidos extraños, un chillido ahogado de mono, seguido de un gruñido bajo y gutural de felino, y finalmente un silbido agudo, como el de una serpiente irritada. El sonido provenía del techo y parecía estar dando vueltas lentamente. Todos en la sala se quedaron inmóviles, paralizados por ese sonido que coincidía con la descripción híbrida del Nue. Mi tía, la más estricta, se cubrió la boca con las dos manos y sentí el pánico subir por mi garganta. Había traído al monstruo a casa. El sonido se detuvo. Un silencio ensordecedor llenó la habitación, iluminada solo por la luz débil de una linterna de papel. Mi padre y mi tío, antes pilares de rigidez, estaban pálidos, mirando fijamente al techo. Sentí un tirón en el bolsillo de mi abrigo, donde estaba el hueso. No era la tela moviéndose, era una sensación de atracción, como si el fragmento fuera jalado hacia arriba, hacia el techo. Lo comprendí, el Nue me había localizado, y el hueso de mi abuela era lo que buscaba, lo que yo le había robado. El sonido volvió, más bajo, más cerca, viniendo del lado de la casa. La sala daba al pequeño jardín y la única ventana, de vidrio antiguo y sin cortinas, dejaba ver la noche. Mi corazón dio un salto cuando la sombra apareció. No era una sombra plana, era tridimensional. Vi unas garras oscuras y curvadas, parecidas a patas de ave presionando el vidrio. Eran enormes, terminando en puntas afiladas. Luego apareció la cabeza, inclinada hacia un lado, mirando hacia adentro. La descripción del folclore era aterradoramente precisa. Un hocico de mono largo y arrugado, con ojos que brillaban color mercurio bajo la luz tenue, y pequeños pelos de tejón erizados alrededor del cuello. Grité, un sonido ahogado que se perdió entre los gruñidos de la criatura. Mi padre finalmente rompió el silencio y gritó mi nombre con voz quebrada, pero la criatura no desvió la mirada. Sus ojos de mercurio estaban fijos en mi pecho, justo donde sentía el peso del hueso oculto. En ese instante de terror absoluto, comprendí la lógica de la leyenda. El Nue no atacaba por maldad, solo reclamaba lo que le pertenecía. Había robado un tributo de muerte que él esperaba de nosotros y había venido a cobrarlo. Movido por un instinto primitivo de supervivencia, metí la mano en el abrigo y agarré el pequeño mas y fragmento. Estaba sorprendentemente frío como hielo. Corrí hacia la puerta principal mientras escuchaba los gritos confusos de mi familia. Abrí la puerta corrediza y salí al patio. El aire nocturno me golpeó la cara. Levanté la mano con el diminuto hueso en mis dedos y grité al cielo oscuro, hacia la figura invisible en el techo. ¡Tómalo! ¡Llévate lo que quieras! ¡No robé nada! Arrojé el pequeño hueso con toda mi fuerza, lanzándolo hacia la oscuridad del jardín, hacia el techo donde sentía la presencia del Nue. Fue un gesto de rendición y desesperación. En el instante en que el hueso dejó mi mano, el sonido híbrido del techo se detuvo al instante. La sombra también se deshizo, no alejándose, sino desvaneciéndose como humo al sol. El olor a pólvora y carne desapareció, reemplazado por el aire frío y limpio de la noche de Honjo. Me quedé de pie en el patio temblando, hasta que mi padre corrió y me arrastró hacia adentro con una fuerza que no sabía que tenía. No me reprendió, solo me miró con una tristeza profunda y agotada, como si acabara de desgarrar el velo que protegía a nuestra familia. Entendí en ese momento
que la tradición de no recoger los huesos no era un miedo irracional. Era un ritual de apaciguamiento, un peaje pagado para que el Nue, el devorador, no tomara nuestras vidas. Yo había provocado a la entidad, y el precio de esa transgresión, aunque no fue mi muerte, fue la pérdida definitiva de la paz en mi familia. Me mudé de Honjo poco después, huyendo de ese silencio cargado de miedo y juicio. Mis padres nunca más hablaron del incidente, pero su desconfianza hacia mí es palpable hasta hoy, como si llevara aún un olor tenue a cadáver. Pagué el precio. Perdí la oportunidad de despedirme realmente de mi abuela y me convertí en el traidor de la tradición, aquel que casi condenó a la familia. Lo que más me asusta, y por eso escribo esto aquí, es que nunca más logré tener paz con la idea del duelo. Aquel pequeño hueso de mi abuela está en algún lugar del jardín de Honjo, y sé que el Nue lo reclamó. Al menos el monstruo se conformó con el peaje robado y dejó de perseguirme. Pero la historia de Kenji, el joven que murió y no dejó huesos en su urna, me atormenta. Si el Nue realmente devora los huesos que las familias dejan en el crematorio, ¿qué hizo con los huesos de mi abuela? La idea de que ella, incluso en la muerte, se haya convertido en moneda de cambio entre mi familia y una criatura híbrida y hambrienta de Saitama, es el verdadero horror que cargo. La única certeza que me queda es esta: jamás volveré a Honjo y nunca más tocaré un solo hueso de mis seres queridos. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.